Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca del extraño caso de la selección que llegó a 2 finales de la Copa del Mundo y desapareció de los mundiales. Vamos a estar hablando puntualmente de la historia, la época dorada y la debacle de la selección de Hungría. Una selección que durante la década de los 50 y los 60 dominó en el fútbol no solamente europeo, sino que a nivel mundial, pero que hace mucho tiempo que no vemos ni siquiera participar a una Copa del Mundo. Vamos a repasar su mejor época y por qué esta selección terminó entrando en esta crisis tan importante que hace más de 30 años que la deja sin posibilidad de jugar un mundial. Espero que les guste la idea del video, que dejen su opinión, su comentario y su me gusta, que se suscriban al canal activando la campanita y que ahora sí, arrancamos con el mismo. Antes de arrancar con el video, les vengo a recomendar OneFootball, una de las mejores aplicaciones del mercado y sponsor oficial del canal. Ya finalizada la Copa del Mundo en Qatar, vuelven todas las competiciones importantes a nivel clubes, vuelve la Premier League, vuelve la Liga Española, dentro de poco también vamos a tener la Champions y qué mejor que tener toda la información al alcance de tu mano. Lo único que tenés que hacer es clic en el link que vas a encontrar en la descripción y la vas a poder descargar de forma completamente gratuita, tanto para iOS como también para Android. Dentro del fútbol europeo, la llegada de los años 50 trajo como gran sorpresa la época dorada de la selección de Hungría. Un equipo que revolucionó el fútbol y que estableció las primeras bases de ese estilo que posteriormente la naranja mecánica de Holanda desarrollaría para mayor gloria de sus jugadores y aficionados. Sin embargo, esta época tendría su final unos 25 años después, iniciando un periodo de declive que hasta el momento no han logrado superar. Y aunque Hungría ya había cosechado un subcampeonato del mundo en Francia en 1938 frente a Italia, su época dorada comenzaría a partir del año 1950. Los efectos de la Segunda Guerra Mundial afectaron a todas las selecciones. Recordemos los 12 años sin Copas del Mundo. Aunque en el caso de Hungría, el cambio de normativa relativa al profesionalismo le dio un pequeño impulso de la mano de un gran técnico. Gustav Sebež nació en Budapest el 22 de enero del año 1906 y redondeó una discreta carrera como futbolista profesional. Sin embargo, fue como entrenador donde brilló al construir una Hungría imbatible e impulsó una revolución que cambió el fútbol para siempre. Comisionado general del deporte húngaro, también asumió como director técnico del combinado nacional en el año 1949. Afianzado su liderazgo gracias a su imagen paternal, Sebež instaló 3 medidas inéditas en el ámbito deportivo que cambiarían el fútbol húngaro para siempre. La primera fue un régimen de entrenamiento de 4 días a la semana, de entre 4 y 6 horas cada sesión. Los jugadores entrenaban con la selección y el fin de semana jugaban en sus respectivos clubes. Para poder cumplir con esta rutina, el flamante T planteó 2 medidas innegociables. La primera, los jugadores seleccionables deberían vivir sí o sí en Budapest. Y además tenían que sí o sí jugar en uno de los 4 equipos capitalinos, el Honvéd, el Ferencváros, el Vasas o el MTK. El Honvéd, cuyo nombre significa defensor de la patria, pertenecía al Ejército Nacional y el MTK también era propiedad del ejército. Entre ambos clubes nuclearon los cimientos de una selección que se construyó en torno a 6 principales figuras. El gran nombre que era Ferenc Puskás, uno de los mejores jugadores de la historia, Sándor Kocsis, un gran goleador, Nándor Hidegkut, Zoltán Csibor, Josef Borsig y Gyula Grosic. En consecuencia, los jugadores húngaros cumplieron un ciclo de 4 años jugando permanentemente juntos para afianzar una identidad, naturalizar su estilo, potenciar sus fuerzas y además disimular sus falencias. Una década adelantado, sin duda, para la época del fútbol en el momento en el cual se jugaba, el innovador entrenador transformó el fútbol al invertir la formación o el sistema más utilizado. El flamante sistema táctico original, flexible y versátil, conmovió la rigidez del clásico 3-2-2-3 que se jugaba en esa época. Cuando atacábamos, atacábamos todos, cuando defendíamos, defendíamos todos. Fuimos el prototipo del fútbol total, fue una de las declaraciones que hizo Puskás durante esa época. El ordenado caos húngaro partía de un 2-3-3-2 ideal, sumamente efectivo en sus transiciones defensa-ataque, en las que se convertía en un 4-2-4 y que terminó siendo la revolución antes de la verdadera revolución. Los magiares mágicos tiranizaron el fútbol entre el año 1950 y el año 1956.
Fueron campeones olímpicos en Helsinki 1952, campeones de Europa Central en el año 1953 y subcampeones del mundo en Suiza 1954, consiguiendo triunfos resonantes frente a varias de las principales potencias y perdiendo apenas uno de los 50 encuentros oficiales que disputaron en esa época. Obviamente, como muchos sabrán, terminó siendo esa derrota en la final 3-2 frente a Alemania, donde comenzaron venciendo por 2-0. La revolución húngara provocó la disolución del equipo de oro en el octubre del año 1956. También el mítico Honvéd, que en diciembre del año 1954, sin saberlo, sentó las bases de la Copa Europa después de su derrota por 3-2 frente al Wolverhampton, que la prensa inglesa rotuló como el campeón del mundo. Tras el estallido social de la Revolución Húngara y la derrota del Honvéd en España frente al Athletic de Bilbao por la primera ronda de la Copa Europa, las principales figuras de los magiares mágicos decidieron no regresar a su país. Los resultados seguirían siendo favorables aún a pesar del desmembramiento del equipo debido a la invasión del país por parte de las tropas soviéticas en el año 1956. Muchos jugadores acabaron recalando en España o en Italia y no podrían volver a jugar con su selección durante mucho tiempo. Precisamente esta es la causa por la cual Puskás termina jugando en el Real Madrid e incluso con la selección española tras conseguir la nacionalidad. Sin embargo, la llegada del Mundial del año 1974 supondría el punto de inflexión de esta época dorada, ya que no lograrían ni siquiera clasificar a la Copa del Mundo. En este último ejemplo, además, sirve para hablar de que en los tres mundiales siguientes, 78, 82 y 86, Hungría solamente lograría ganar 2 de los 9 partidos de la fase de grupos y nunca podría superar esta instancia, lo que era un aviso de lo que estaba por venir y que llevaría a la selección a desaparecer de la esfera internacional durante muchos años. Y es que por si no fueran pocos los problemas de la selección hasta el año 1986, debido a la caída del sistema comunista en Hungría, en este año muchos de los clubes desaparecieron debido a la situación económica del país, que era más que precaria. Algo a lo que se le sumaba una falta de relevo generacional, dado que desde el gobierno central no se potenció más el fútbol base y en consecuencia las generaciones que iban jubilándose del fútbol profesional no eran reemplazadas por nuevos jugadores de calidad. La consecuencia de esta situación resultarían gravísimas, hasta el punto que desde el año 1987 hasta prácticamente el año 2014, la selección pasó por las diferentes clasificaciones de Eurocopa y Mundiales con más pena que gloria. Como prueba tenemos las derrotas frente a algunas de las peores selecciones del mundo, como Malta o Moldavia, o bien la clasificación a la Eurocopa del año 2008, en la cual Hungría quedó penúltima en su grupo. Una racha de resultados que dejaba bien claro que la crisis que sobrevino sobre la selección húngara tras la final de esa época dorada se iba a mantener durante décadas. En estos últimos años hay una cierta luz de esperanza con la llegada en su momento del técnico alemán Bernd Stock. Hungría rompe la serie de ausencias en torneos internacionales, clasificándose a la Eurocopa del año 2016 y llegando inclusive a los octavos de final, y tras también una buena clasificación lograría entrar a la Euro del año 2020 de la mano de Marco Rossi, el técnico italiano que actualmente está al frente del equipo. Hay una generación de jugadores interesantes en Hungría, sin duda comandada por Dominik Szoboszlai, la gran esperanza que tiene hoy en día Hungría, el futbolista del fútbol alemán. También hay jugadores interesantes como Attila Szalai del Fenerbahce, Roland Szalai del Friburgo, Willy Orban también del fútbol alemán, Milos Kerr, que es el lateral izquierdo de la Z, Peter Gulacsi, pero obviamente están lejos de ser una generación dorada como en la cual algún momento supo tener en la década del 50 con algunos de los mejores jugadores del mundo. Sin embargo, más allá de haber logrado las últimas 2 clasificaciones a la Eurocopa, sigue estando pendiente volver a una Copa del Mundo donde no participa desde el año 1986 y si tenemos en cuenta cuánto han pasado, como mínimo hasta el 2026 van a pasar 40 años si logra clasificar a ese Mundial sin que Hungría juegue una Copa del Mundo. Así que espero que les haya gustado la idea del video, que hayan disfrutado de la historia, un poco de lo que fue la generación dorada del fútbol húngaro, los logros que tuvieron, lo innovador que fue para esa época el fútbol que desarrollaba Cebes y obviamente todo lo que ha sido el declive, las cuestiones no solamente futbolísticas sino también socioeconómicas y políticas que afectaron al país, que terminaron obviamente afectando todos los aspectos de la vida húngara, dentro de ellos el fútbol, y termina con esta debacle y crisis que hasta el momento no han logrado superar. No mucho más para decir, dejen su me gusta, suscríbanse al canal activando la campanita, yo por hoy los dejo y nos vemos mañana en un nuevo video.